Buenas tardes a todos y a todas, esperamos que estén muy bien, bienvenidos, bienvenidas a esta conversación que esperamos sea muy gozosa, maravillosa, que disfrutemos tanto quienes estamos acá como quienes nos vean luego. Yo soy Jessica Rusinque Arbeláez, soy la directora de Educación del Museo de Antioquia y está conmigo un súper invitado al que no solo quiero de manera personal, porque hace unos años he tenido el placer de conocerlo, sino porque de manera profesional hemos adelantado un proyecto muy encantador que hoy les queremos compartir a partir de esta charla. Él es Saúl López Pasos Velarde, es un artista mexicano, muy entregado a toda la parte del teatro, performer, y tiene su base de trabajo también como sociólogo. En realidad él tiene como profesión la sociología y creo que desde allí vamos a entender muchas cosas de cómo adelanta su trabajo en el campo de las artes. Él viene en el marco de un programa del Museo de Antioquia que se llama Diálogos con Sentido. Es un programa que tenemos hace ya 7 años de manera continua y en el que tenemos el patrocinio, el apoyo incondicional y amoroso de Bancolombia, con el que trabajamos con alrededor de 100 niños y niñas. Hemos trabajado cada año del entorno del Museo de Antioquia, es decir, del centro, del corazón de la ciudad de Medellín, de la Comuna 10, y con quienes adelantamos procesos de creación desde las artes, enmarcado sobre todo en lo que puede ser la apropiación del territorio, de cómo vivir de nuevo un centro de la ciudad de otras maneras, de cómo resignificarlo, cómo reconfigurarlo, para que sean ellos y ellas quienes de alguna manera nos apoyan a los adultos a vivir unas dinámicas un poco menos tensas o al menos distintas, ¿cierto? Entonces, en el marco de este programa y gracias al trabajo que conocí de Saúl hace unos años, lo invitamos y empezamos un relacionamiento que hoy les vamos a compartir en el proyecto que por fin se ha hecho realidad este año, en el 2023, con una residencia artístico-pedagógica que viene a hacer con nosotros. Muchas gracias, Jessica. Yo estoy muy contento de estar aquí contigo, con ustedes que nos ven y con las niñas y los niños que no se ven en este cuadro por este momento. La verdad, ha sido una muy grata experiencia estar en el Museo de Antioquia, conocer a todas tus amigas, tus amigos, colaboradores, en sí, a la estructura del museo. Pero sobre todo, y así entrañablemente, a las niñas y a los niños que son quien da vida a nuestros trabajos. Y que, bueno, yo me llamo Saúl López Velarde Pasos y vengo de México, de un estado que se llama Oaxaca, y ahí trabajo con niñas y niños en un mercado, que fue donde nos conocimos. Y yo vi en Jessica un interés muy particular al saber que dentro de un espacio tan complejo como lo puede ser un mercado donde hay muchas relaciones, donde hay mucho intercambio, donde hay muchas palabras, existe una comunidad ávida de verse representado en espacios públicos. Y creo que ahí coincidimos. Sí. El otro día que platicábamos, Jessica y yo, dije, oye Jessica, ¿para ti qué es la infancia? No sé si recuerdas. Sí, ¿y qué fue lo que me comentaste, Jessica? Te dije que me incomodaba mucho la palabra y que quería contestártela, pero también a mis modos de reflexión, como los que he construido en todos estos años en el trabajo con niños y niñas, y es porque pues la etimología de esa palabra me desacomoda mucho, y no de una manera que me agrade, porque a mí no me importa desacomodarme, pero es porque viene del latín, que quiere decir el que no habla o la que no habla, ¿cierto? Como que siempre hemos considerado a los infantes como carentes de algo que tienen para darle al mundo, ¿cierto? Y consideramos a la infancia como una etapa de la vida bastante larga, además, ¿cierto? Hasta que llegamos a ser adolescentes, que es por allá después de los 13, 14 años que se nos considera adolescentes. Entonces siempre me ha parecido muy curioso que a esa etapa de la vida tan importante y que se supone que le damos tanta importancia,
la tengamos en ese vacío de la carencia, de algo que no nos pueden ofrecer o que no tienen para darle al mundo, porque en realidad todos los seres humanos aprendemos a hablar muy pequeños. Entonces, ¿qué pasa cuando ya hablamos, pero seguimos estando sin una voz en el mundo? Entonces, ¿qué es la infancia? Pues para mí la palabra no significa mucho y me incomoda, como les cuento. Pero en su esencia básica, pues es una etapa de la vida vital para mí, es una etapa de la vida supremamente importante que creo que construye las bases más importantes de lo que va a ser luego nuestro cuerpo emocional, mental, espiritual y el físico, por supuesto, que se va dotando de fuerza y de muchas otras características importantes para estar en este mundo, como para materializarnos. Tenemos que respirar profundo y sacamos una No hay tiempo para jugar. ¿Qué fue ser niña para ti? Yo creo que de ahí viene mi trabajo con los niños y las niñas, Saúl, y es porque yo considero que tuve una niñez muy feliz. Tuve una niñez en un país muy complejo en nuestros contextos latinoamericanos que yo comprendí hasta muy entrada edad que era tan complejo. Por supuesto que lo percibía y lo intuía por lo que tenía que escuchar, por lo que tenía que ver, pero estuve rodeada de adultos que siempre me acompañaron, que siempre estuvieron para mí de distintas formas, quizás no las perfectas o ideales, pero sí que me brindaron como los ambientes precisos o los que mejor pudieron brindarme para que yo creciera en un mundo, digamos, feliz o en un mundo tranquilo. Entonces yo crecí o fui esa niña que pensó que todos los niños y las niñas teníamos esas oportunidades, que teníamos familias amorosas, que teníamos un hogar, una casa, que no te tenías que preocupar por dónde dormir, que tenías comida que simplemente estaba ahí a disposición, que tenías una buena escuela, que tus profesores y profesoras eran amorosos, como que nunca tuve una carencia sin ser de una familia pues adinerada, ni mucho menos, pero no hubo ninguna carencia, nunca la sentí. Ahora que sé que es importante para ti la contención que generan adultos que trabajan para o acompañan a las niñas y a los niños. Pues ve, yo parto mucho de la base de mi experiencia de vida, que es lo que les acabo de contar, pero también de la premisa o de la creencia muy sincera de que podemos y deberíamos crecer en comunidad. Y con base en eso creo profundamente en que los niños y las niñas no nos corresponden solo a unos adultos, o sea, no porque estos niños y niñas no sean mis hijos o mis sobrinos o mis algo de sangre, yo no tengo la responsabilidad de velar por su bienestar, por su crecimiento, por acompañarles a formar una sociedad un poco más armónica. Entonces, con esa premisa básica que creo que es como mi piedra angular de creencia, por así decirlo, las artes me han ido rodeando y yo misma me he ido rodeando de personas a quienes les es importante también eso, que creen profundamente en que desde la cultura y las artes y desde otras disciplinas también podemos aportar un poco para acompañarles y que su crecimiento sea un poco más integral, un poco más tranquilo, un poco menos denso de lo que podría ser. Entonces, me interesa mucho el trabajo transdisciplinar, me interesa mucho que hayamos personas de diferentes estratos socioeconómicos, carreras, saberes, experiencias de vida, geografías, creencias, ideales, pero que nuestro norte común sea el acompañar a niños y niñas en sus procesos de formación. Y así cada vez que voy conociendo a alguien en el que reconozco eso desde un lugar en el que también tiene una postura política, porque eso también lo hemos hablado tú y yo y ahorita vamos a profundizar más, pero es porque tenemos una postura política frente al trabajo con niños y niñas,
les llamo y les convoco y me gusta que estén a mi lado porque también me enriquezco un montón y aporto un montón de lo que yo misma he ido construyendo, viviendo y experimentando. Es importante que los museos tengan programas para niños porque siempre anhelamos tener un público renovado, un público que desde el arte pueda generar nuevas conexiones, no solamente con el mundo, sino también consigo mismos, y la infancia es fundamental para ello. Digamos que los programas para niños son más difíciles, son mucho más retadores, los museos están pensados para adultos, pensarlos para niños es algo completamente diferente y para nosotros en el Museo de Antioquia no solamente es un reto sino también un gusto e inclusive es uno de nuestros principales objetivos. Estamos en un lugar en el centro de la ciudad de Medellín en donde la infancia puede ser rechazada, inclusive a veces no es vista, pasamos delante de los niños en unos entornos y escenarios en donde pueden estar expuestos a muchísimas condiciones que los hacen frágiles o vulnerables. Queremos ser un espacio protector y también un espacio en donde la apropiación del arte y la cultura para la infancia sea posible y positiva. Sorprende mucho en cómo es lo operativo del trabajo con las niñas y con los niños dentro de diálogos con sentido, como para que se hagan realidad estos encuentros, para que podamos establecer miradas uno a uno con las niñas, con los niños. Hay un trabajo por atrás muy grande, ¿no? Y he admirado mucho eso dentro de esta residencia. Sí, pues ve este equipo, creo que lo primero es que es un equipo de personas muy sensibles, que por alguna razón tienen ese interés de acompañar a estos chiquillos y que comprendemos cada uno desde el rol que cumplimos, que somos un pedacito de ese engranaje que se requiere para que esto, incluso esto que se ve ahora, se materialice, sea posible. Pero como tú lo dices, pues es un trabajo poderoso y muy fuerte el que se hace detrás, porque algo contra lo que estoy mucho es como que consideremos este tipo de trabajos con los niños y las niñas como simples talleres o como simples manualidades o como, eso es algo que va cambiando de a poco y yo sé que es algo socialmente aprendido, pero me gusta que sea un equipo que piensa antes que cualquier otra cosa y que reflexiona sobre lo que hace, porque siento que si algo nos hace falta como humanidad es pensar más. Vos sabés que nuestro sistema no está precisamente pensado precisamente para que hagamos algo más allá de producir y de consumir y de operar el mundo. Operamos el mundo, pero nunca lo pensamos. Nunca nos pausamos como estamos aquí tú, yo, los niños, algunas personas de nuestro equipo, mamás, para poder decir, hey, ve, ¿qué es todo esto que está pasando? Incluso a nosotras internamente muchas veces no tenemos los tiempos que quisiéramos para pensar lo suficiente sobre el hacer, pero también reconozco que somos un equipo muy hábil en el reflexionar haciendo, porque finalmente somos artistas y tú sabes que si algo tenemos como artistas es la magia de tener herramientas y insumos materiales alrededor nuestro para hacer magia, para hacer alquimia del mundo. Entonces, en ese sentido, cada quien sabe muy bien y si no lo sabemos lo vamos perfeccionando con el paso del tiempo, qué tenemos que hacer para que sea posible que a ellos llegue la mejor experiencia que podamos, con personas nuevas como tú, con personas locales, con nuestro propio equipo, si nos acompaña alguien más de nuestro equipo, pero que no son quienes trabajan todo el tiempo con ellos, si vienen a la biblioteca a leer, si se mueven a otro espacio de la ciudad porque hicimos alguna alianza, como todo siempre tiene un sentido detrás en el que estamos pensando todo el tiempo, cómo hacer que estos niños y niñas realmente se sientan escuchados, acompañados, queridos, respetados, que estamos comprometidas realmente con ellos y con ellas en su proceso. Por eso también logramos llevar 7 años seguidos.
En el marco de la residencia artística buscamos la participación de las niñas y los niños en torno a un proceso de arte contemporáneo bajo la modalidad de un dispositivo artístico que nos permitía que ellos y ellas hablaran de sus procesos, de sus vivencias, de sus experiencias y de las necesidades que tienen de habitar el centro de la ciudad de Medellín con más confianza y donde sean muchísimo más escuchados. De esta manera logré identificar las necesidades reales que tienen las niñas y los niños de hacer parte de las tomas de decisiones en la ciudad de Medellín, de que sean sujetos de derechos y que puedan validarlo. Y ahí es donde considero que el programa Diálogos con Sentido del Museo de Antioquia tiene un gran papel y una gran responsabilidad con la infancia. Dada esta reflexión a la que llegamos y de poder identificar estas necesidades que tienen las niñas y los niños, creo que nosotras como adultas y adultos tenemos la gran responsabilidad de poder ayudarles a los niños a tejer entre adultos y niños unas relaciones de confianza y de unas transformaciones reales a nivel social en el centro de Medellín, ya que cada vez se ven más niños y niñas en el centro. Es algo que habitualmente no ocurría y que nos ha permitido, esa visibilización de las niñas y los niños nos ha permitido entender que socialmente se requiere una transformación que permita que ellos puedan estar en tranquilidad, en regocijo y puedan vivir sus derechos. Nosotros los adultos tenemos la gran responsabilidad de generar esas transformaciones y apoyar esos procesos. Y a propósito de eso, yo lo veo muy claro también con el acompañamiento del equipo de comunicación, que tiene un carácter mucho más, que se soporta en el tiempo, a diferencia de lo efímero que puede ser la performatividad que se ejerce en estos encuentros con niñas y niños, que jugamos y corremos y tomamos fotos y nos manifestamos y cantamos y bailamos y nos acostamos y lloramos también. Lo que queda también ha sido mucho este registro, este acompañamiento para que niñas y niños vuelvan a colocarse dentro de los medios, Jessica. Es algo que a mí me parece fundamental, ¿no? Y que gracias a Diana y a todo su equipo pudo funcionar. Creo que es muy importante los medios y los niños y cómo cada vez, como lo que hemos dicho, ¿no? Somos los adultos que tienen estas niñas y estos niños. ¿Y qué responsabilidad tenemos de eso? Para el Museo de Antioquia, fortalecer el vínculo con las niñas y los niños es uno de los desafíos más potentes que tenemos. El programa Diálogos con Sentidos lo logra de una manera muy bella, porque a partir de sus narrativas y relatos, el equipo de educación logra acercarse y construir con ellos historias significativas. Con la residencia en ninguna parte, con el artista Saúl López, fue una experiencia muy bella porque es un artista muy sensible que logra conectar y ver cómo las comunidades del sector, como la Lumbrista, Barbacoas y la institución San Benito, lograron conectarse y crear ellos a través de sus mecanismos una experiencia inolvidable. Creo que estas experiencias son maravillosas y materializa ese deseo del museo de vincularnos un poco más con esta población. El objetivo es acompañarles en un proceso de autorreconocimiento. Que tenemos que ser esos adultos que no se nos olvida que fuimos niños y niñas. Claro. Y por lo general esa etapa de la vida, no sé por qué nos enseñan a que debemos tender a pensar siempre que es algo que ya fue, o que como que ni siquiera pasamos por ahí, no, como eso también lo hemos hablado mucho tú y yo, como que no es algo que es en el presente, sino que siempre está en un pasado muy remoto, pero a la mayor parte de la gente, si uno indagara un poco, se le olvidó cuando fue niña o niño, ¿no? Y debería ser algo, creo que por eso se habla tanto desde algunos lugares del niño y la niña interior, ¿no? Porque es que es real. Y creo que quienes trabajamos con niños y niñas en gran medida preservamos todavía mucho esa imagen y la tenemos muy viva, y eso es lo que hace que podamos entrar en un contacto muy genuino y muy transparente con ellos y con ellas. Creo que de otra forma sería como le pasa a muchos adultos y muchas adultas, en que es muy forzado.
La verdad yo sentí cuando el primer día que usted vino, más profesor que nos iba a divertir. El primer taller que hicimos fue como un muñeco que lo estábamos haciendo que nos tocó el grupo. De eso lo íbamos a formar pero nunca lo terminamos. Me gustó que cuando el primer día que usted llegó, no empezamos con un taller ni a trabajar, empezamos como haciendo algo para jugar, para divertirnos. El segundo día me gustó, jugamos, platicamos, jugamos con silicona, la pintamos y me gustó todos los talleres que hicimos, muchos. ¿Por qué tener un trasfondo donde se devele lo político que niñas y niños generan y cómo develar la profundidad de las reflexiones sobre, por ejemplo, la ciudad o los problemas que ellos ven dentro de sus entornos? Yo no tengo esa mirada adulta de que los niños son el futuro. Los niños son el presente, no existe un futuro, honestamente. Es como lo que podamos hacer con ellos y con ellas hoy en día va a cambiar radicalmente o no lo que sea que suceda mañana. Y en esa medida, si no abrimos esos escenarios, digamos, políticos en su esencia más básica, de lo común, de lo que debería ser de todos, de ese espacio de pensamiento y de construcción colectiva, conjunta, de la juntanza, me parece muy complejo que sigamos dándole discursos vacíos a la niñez. Y creo que por eso también el sistema educativo, no sé, al menos en nuestro lado del mundo, sur-sur, Latinoamérica, no funciona, porque sigue siendo un discurso que ven ellos un resultado para el futuro, unos futuros productores, operarios y operarias de un mundo que no les hemos dado el tiempo ni de descubrir, ni de explorar, ni de investigar, ni de preguntarse si les gusta o no cómo es. Entonces en diálogos como que lo que creamos o lo que procuramos crear es ese espacio contenido pero también muy libre en el que ellos y ellas realmente pueden expresar, no desde ese lugar romántico en el que muchas personas tienen a las artes de que pinten algo bonito, no, sino cuáles son sus ideas del mundo, sus ideas de niños, y son valiosas y son válidas y son importantes para nosotras, y por eso le damos lugar desde una institución como un museo. Entonces creo que eso ya hace que haya una postura importante y muy clara frente al trabajo con los niños y niñas, sobre todo en un espacio de ciudad en el que nadie está hablando de ellos y de ellas, en el que ni siquiera se les visibiliza, en el que no están presentes, no se les nombra, ¿cierto? En el centro de la ciudad de Medellín, en Plaza Botero, en sus alrededores, las preocupaciones son otras, sobre todo de corte de lo económico y lo social, cuáles son las tensiones que hay ahí, que también van muy de la mano si lo miramos. Pero a los niños y las niñas que acompañan a esas personas que le están produciendo a la ciudad y a la sociedad no les vemos, pero están ahí. Yo te lo decía, es que lo hemos trabajado por muchos años tú y yo en charlas y ahora en la vida real, y es que tal vez no haya tantos como en México, como también ha sido nuestro gran hallazgo de esta residencia, acompañando las calles, a sus madres, a sus padres, a sus cuidadores, pero los hay. Y porque los hay es que tienen que existir espacios como este, de una institución privada, pero sobre todo deberían existir desde el sector público y deberían estar pendientes de ellos y ellas con programas que realmente les atiendan, no solo en la periferia de la ciudad, sino en toda la ciudad. Entonces creo que toda esa reflexión hace que ahí exista una postura clara. Me gusta mucho cuando dices en toda la ciudad, y creo que eso fue el pie un poco de que este proyecto de residencia se llamara En Ninguna Parte, ¿no? No colocar a los niños en esa parte infantil, en esa parte de los colores brillantes,
en esa parte de lo que pareciera bobo, ¿me explico? Bobo, soso, o no, hay que hacerlo así, y hay que hablar así. O tierno. O tierno, o rosa, todo, ¿no? Para las niñas, no, hay que jugar así, nada de violencia, no sé cómo decirlo, pues, ¿no? O sea, de empujones o así, ¿no? Porque las infancias son tan diversas, bueno, las niñas y los niños, bueno, la costumbre, las niñas y los niños son tan diversos que colocarlos en algún lugar es limitar la libertad que tienen de serlo, de ser niñas y de ser niños. Sí. ¿No? Entonces, en ninguna parte enmarca eso, en ninguna parte se tiene que colocar, no son gavetas, en donde poner los de tercero son los niños que son así, los de quinto ya cambiaron, los de sexto ya, no. Creo que entenderlo de una manera un poco más completo, no sé, más como una unidad o como una teoría de conjunto, ¿no? O sea, formamos parte. Total. Porque formamos parte de la infancia también nosotros, total. O sea, somos parte de ellas y de ellos. Esta residencia, o su idea, su semilla, nace hace 4 años, realmente, cuando tú y yo nos conocemos en México. Y yo me doy cuenta que tenemos unos contextos muy parecidos y eso me asombra. Es como que explota mi cabeza porque trabajas en la plaza de mercado, en la central de abastos de Oaxaca. Nosotros tenemos muy cerca la minorista. Tú trabajas allá con la escuela que queda muy cerca de la plaza de mercado. Nosotros trabajamos acá muy cerca de la institución educativa San Benito, con la que también tenemos un relacionamiento muy cercano, un vínculo que creamos desde hace unos 7 años más o menos. Y empezamos a trabajar tú y yo en la distancia, planeando esto de alguna forma, hasta que llega por fin este momento en que puedes venir a Colombia, Medellín, te podemos tener acá, a territorializar la ciudad para los niños y las niñas. No pensé que era algún visitante del museo que entró a la biblioteca. Sí, lo mismo que dijo Matías, y pues yo pensé que usted era como no un mexicano, sino un turista que se equivocó, que como hay unos turistas que cuando nosotros estamos allá en sala para leer, no, vienen turistas y entran de allá y vuelven a salir. Cuando vi que la profe nos lo presentó, como usted iba a la institución educativa San Benito, fueron, lo presentaron y pues los del salón quedaron sorprendidos. Y quisiera que nos compartas un poco desde lo que tú eres, desde esa experiencia que traes, no solo de tu ser, sino de tu conocimiento. Con los niños y las niñas hay que ser cambiante, hay que sentirlos. Todos nos gusta que nos quieran, ¿no? O sea, vamos a partir de algo que no es así, ser un Grinch, pues, ¿no? Alguien, no, a mí me encanta que me odien las niñas y los niños. No, o sea, y creo que comparten el cariño y comparten aceptarte. Te hablo muy personalmente, ¿no? Rompen barreras del género, rompen barreras de la edad, tratan de llevarte a su mundo y que tú también formes parte de su mundo. A partir de eso creo que es donde he aplicado esa metodología apartada de una academia, apartada de una doxa común, y empezar a ser testigo del acontecimiento que generan en sus reuniones. Es una fortuna ser adulto para poder reunir a niñas y a niños y ver lo que la reunión provoca. Mira, si nosotros volteáramos la cámara en este momento y viéramos lo que están haciendo, aunque están en un celular, ¿no? Tienen ya unido
están unidos y están compartiendo y están hablando y quién sabe qué se estarán diciendo. Pero nosotros dos ya no les importamos, ¿sabes? Sí, total. Porque generan mundos, porque se escapan de estas inercias que nosotros tenemos. Si existiera algo donde territorializar este periodo que le llamas niñez o niñas y niños, sería en ellos mismos. Creo que nosotros podemos conceptualizar mucho, o sea, como que nosotros somos como un tipo policía, ¿sabes? Donde colocamos, o sea, no, los vasos no los ponemos en el piso, no, van aquí y ya nuestra comadre nos puso una mesita y hay que ponerle este. Sin embargo, las niñas y los niños, en donde nosotros que podemos tener esta inercia del acomodo, es otorgarles, y no sé si decir otorgar, sino compartir el concepto de infancia. Reconocer quizás. Y reconocer quizás su infancia, su ser, su niñez, y generar plataformas, generar dispositivos, generar trabajos encaminados al propio reconocimiento de ser niña y de ser niño. Y creo que ahí está nuestro trabajo, Jessica, y creo que en ninguna parte fue esa la estrategia. No hacia las autoridades, de verdad que no hacia las autoridades, aunque rozamos en contacto con autoridades, con gente tan generosa como John en La Minorista, ¿no? Como tantas personas que recurrimos a ellas y a ellos para que nos echaran la mano para poder generar esta territorialización de la infancia en sí mismos, del territorio, de esos territorios que son vedados para las niñas y los niños, que es el trabajo, saberse también niñas y niños trabajadores, niñas y niños que pueden cumplir sus sueños y que quieren cumplir sus sueños, ¿no? Y que de repente por demagogias, ¿no? por políticas que no benefician en nada a las niñas y a los niños, que los invisibilizan más bien, se encuentran calladas esas historias. Creo que regresar la voz a esos sin voz, ¿no? Es cuando las niñas y los niños descubren que son niñas y niños y el poder que se tiene de ser niña y niño. Salimos a la calle por barbacoas. Y para poner en contexto, es un barrio donde... Acá al lado. Es un barrio al lado del museo, es un barrio complejo en las dinámicas de intercambio. Se siente muy violento, en un trato, la imagen es violenta. Y entonces están los niños que salimos a jugar a las estatuas de marfil, 1, 2 y 3, así. Y estaban, quédate ahí quieto, las niñas y los niños, y de repente un señor le dice a un niño, amárrenle los zapatos, no se vaya a caer, ¿sabes? En medio de un ruido, ¿sabes? En medio de Su preocupación era cuidarlo. Cuidarlo, ¿sabes? O sea, creo que el cuidado es muy importante de todos como adultos. Sin embargo, aún más importante que el cuidado, que la tutela sobre las niñas y los niños, es importante que niñas y niños reconozcan ser niñas y niños, porque ahí está su poder. Eso es lo que yo pienso, y ahí es donde el proyecto en ninguna parte territorializa. Y la efectividad del proyecto sí tiene que ver con ese reconocimiento de ellos, de ellas. Y creo que si hay algo que nosotros como adultos, adultes, tenemos que respetar la sensibilidad, respetar cuando tienen estas muestras de cariño, sus opiniones, las reflexiones tan importantes,
que a veces nosotros no podemos lograr, Jessica, y que ellos y ellas de manera natural nos llevan. Jugar es un experimento que los niños siempre hacemos. Jugar es divertirse, para los niños siempre va a ser un juego, pero para otros no va a ser un juego. Hay alguien amargado que no juega, que no le gusta, como papás, que el hijo le pregunta, ¿mamá, ¿puedo ir a jugar allí? Dice, no. El juego es una cosa que todos los niños tenemos que aprender, los papás. Pues me gustaron las fotografías que muchos sacaron. Muchas veces cogían a alguien y decían, oiga, espérese, quédese quieto, y le tomaban una foto. La verdad no era algo muy nuevo porque yo ya había salido muchas veces, pero sí, siempre fue algo emocionante. Tú sabes que nuestro objetivo, desde que lo empezamos a planear, era entrar a la minorista. Entrar a la minorista porque era un espacio en la ciudad con el que tenía un gran deseo yo de generar un vínculo, por nuestra cercanía, por sus dinámicas, por lo que han tenido que pasar en temas del fortalecimiento de que no haya más trabajo infantil en la plaza de mercado, que hay un excelente trabajo que han hecho ahí a nivel de la plaza y de lo que tiene que ver con la administración municipal, se reconoce eso. Pero tú antes no había, pues tu plaza de mercado es en Oaxaca, ese es tu lugar en el mundo, tu espacio, digamos, seguro, es lo que ya conoces de pe a pa, que tú me dices es que se las puedo, pues nos haces mapas enteros, te la conoces toda y es enorme, es yo no sé cuántas veces más grande que la minorista. ¿Cómo te fue trabajando acá, pues en otro lugar del mundo, en un contexto similar, parecido, pero necesariamente otra plaza de mercado? ¿Cómo fue ese llegar acá? ¿Qué te llevas de lo que sucedió acá? Primero, conocer a John me convenció, ¿sabes? O sea, vi que me decía, sí, claro, sí. A todos sí. Sí. Y yo venía como una velocidad, ¿sabes? Venía con una velocidad porque yo intentaba como reproducir varios modelos que habían funcionado en este mercado enorme con mis chamacos de la central, ¿no? Chamacas preciosas, preciosos. Pero cuando, te voy a decir la verdad, yo vi muy chiquito, ¿sabes? Yo lo vi muy pequeño, ¿no? Yo dije, va a ser mucho más la mirada, ¿no? O sea, es mucho más fuerte, hay mucha más vecindad, no hay mucho más entramado, está todo mucho más unido. ¿Cómo lo recibirán? ¿Cómo lo recibirán? Sobre todo que nos planteábamos, número uno, entrar primero con una serie de acciones transicionales, acciones creativas, para generar vínculos de confianza con niñas y niños principalmente, pero sobre todo con los papás, con los locatarios. Y de repente me enfrento a una minorista en donde hay pocas niñas y niños en situación de trabajo, a diferencia de México, en situación de acompañar, a diferencia de México, en donde la escuela queda cerca, pero no queda en la minorista, ¿sabes? O sea, estoy casi refiriéndote a algunas diferencias. Sin embargo, la infancia, las niñas y niños son las niñas y son los niños. Por supuesto, fue para mí sorprendente cómo de sábado en sábado iba creciendo el vínculo, la confianza, la complejidad, también la complejidad de los temas, Jessica, ¿no? O sea, ¿cómo empezamos? Sí, los cuentos, no, las adivinanzas, ¿no? Las adivinanzas y ya estaba Isa, ya estaba Cami, ya estaba yo, ¿no? El equipo más próximo. Pero después, Jessica, Franceli empieza ya más con cuentos de qué onda con el poder, de quién es el más fuerte, la representación. Y empezamos a ver más allá, empezamos a ver
la mirada de los niños, cómo la comunidad de niñas y niños y su representación dentro de la minorista, la imagen que se tiene de niñas y niños de la minorista. Pero ya ahí Sofía empezó a leer y tomó el micrófono. Y desde esa ocasión hasta el final fue la voz cantante, por ejemplo. Buenas tardes, mi nombre es Alicia Sofía Mejía Terán y hoy les voy a mostrar las fotografías que hicimos todos los días. Esta es la primera, soy con mis amigos y me gustó porque aquí estoy con todos mis amigos y yo los quiero mucho y nunca los voy a olvidar. Esa soy yo. Esa me la tomó mi mejor amiga y ahí me siento bien. Esa es la minorista donde estamos hoy. Esta también son unas amigas que tampoco las olvidaré. Y esta también soy yo tomándome una foto. Hoy les quise mostrar estas fotos porque fueron las que escogí porque me gustaron mucho. Y bueno, si me las quieren encontrar, aquí está la minorista, en la plaza minorista. ¡Chao! Y así otras niñas y otros niños, ¿no? Fueron ya la participación activa y creo que también fue muy afortunado para mí como por algún gusto estético, por, no sé, haber encontrado una carreta. Que son distintas en México, ¿eh? Sí. Lo habíamos platicado, son distintas, un poquito, cambian 2 que 3 cositas, pero esas 2 que 3 cositas son radicales para el cargar, cómo se carga. Entonces yo platicaba con Isa, le decía, fíjate que este dispositivo de una carreta, que fue un gran encuentro desde la minorista, cómo tomar la minorista, parasitarla y absorber algo potente. Y fue la carreta, y le decía cómo un instrumento, una herramienta de trabajo se subvierte y se convierte casi en un hacedor de juguetes. ¿Cómo? Bueno, un juguete, como es un juguete que al mismo tiempo hace juguetes. Nos hace estos flipbooks, estos cines de dedo, estos folioscopios, no sé cómo llamarles, collage de imágenes en movimiento, muy similar a las derivas que generamos con niñas y niños. Entonces creo que la minorista, tomamos lo mejor de ella, y te digo una cosa, la recepción así, de sábado en sábado, fue mucho mejor. A mí me pareció una experiencia bellísima, bellísima, el trabajo con Vitriolo. Me reconocí mucho en su trabajo, en ser tan subversivo, ser tan fuerte y escuchar y territorializar en el sentido que platicábamos con niñas y niños, sus propias niñas y propios niños, diciendo, abordando temas fuertes como la muerte, pero de una manera en donde no vemos el cliché, no, lo que vemos es como hay una representación de la voz de niñas y niños dentro de esos pasillos, en donde un flujo del capital, del consumo, no los deja ver a las niñas y a los niños, porque como están más chiquititos y el flujo es de grandotes, o sea, tú ves un mar en un pasillo así como va y viene y te permite ver, más bien no te permite ver lo que hay por debajo. Los pececitos más pequeños, ¿no? Estos que van jaladitos de la mano, estos que van viendo, yo quiero el refresco, bueno, la soda, yo quiero, me explico, que van pidiendo, que van deseando. Bueno, para mí lo que me gustó de esta actividad fue todo, porque acá todo, pues, con mis compañeros y profes y todo, me parece muy lindo las actividades, como la actividad que estamos haciendo del francotirador. De hecho, estamos contando algo y otras cosas, también estamos contando
qué vamos a hacer con lo del teatro. Entonces, eso para mí lo del teatro, me gustaría mucho verlo y todo, pero a mí lo más importante que me gusta pues de esta clase, pues estar un día más con ustedes y otras cosas. Y con primera cosa, decir con mis amigos, con profesores, actividades y todo, es lo mejor que puedo hacer y todo. Y además, hay otras cosas como decir, hacer amigos nuevos y otros. Eso va al comienzo. Ya cuando uno va del comienzo, así va a ser la vida poco a poco, crecemos, cumplimos años y todo. Y así. Todo lo que nos hablas que ha quedado en una memoria impresionante precisamente de fotografías de niños y niñas. No es que tú las hiciste, yo las hice, las hizo comunicación. Esa era la propuesta, que ellos y ellas levantaran su mirada y nos la propusieran a nosotras como adultas. Sin esos juicios estéticos, ¿sabes? Total. Y eso lo hacemos desde un museo, Saúl. Y creo que eso hace toda la diferencia. Creo que, pues si vamos a nuestra misión más profunda, es que nosotros como museo, pues tenemos una responsabilidad frente a la construcción de la memoria, ¿cierto? En nuestro caso, desde las artes plásticas y visuales, ¿cierto? Y con un compromiso enorme por el territorio que habitamos, por la historia que vive en nosotras, por el lugar en el que estamos emplazados en el centro. ¿Cómo podemos hacer nosotras como Museo de Antioquia para hacer vivir esa memoria, para rescatar, o no sé si rescatar, para visibilizar, me gusta más esa palabra y la uso bastante, esas voces de los niños y las niñas, pero en la construcción de todo ese entramado de la historia viva, que es Medellín, que es el centro, que es Antioquia, que es lo que vivimos hoy en día? Lo que se me ocurre en este momento es pensar el museo como se ha pensado la biblioteca, estas nuevas bibliotecas, esta nueva forma de biblioteca, que no es un museo, que es un espacio vivo, que es un espacio que trasciende sus muros, que va más allá, y creo que es el proyecto que llevas en tus manos, Jessica, en donde expandes de aquí, del Parque Botero hacia Barbacoas, ¿no? Y luego te expandes hacia la Minorista para agarrar ahí la institución pública San Benito. Creo que romper las fronteras, quitar los muros, negarse a ser un museo. Me encantaría que hicieran un consejo de niñas y niños. La primera vez que lo conocí sentí que había otro profesor más, porque dijeron que usted iba a estar en él ayudándonos. Cuando usted llegó se sintió otra felicidad. Había la felicidad alta, pero cuando usted llegó sintió la felicidad chispa. Usted se va, sé que van a haber más profesores, pero se va a sentir como otro profesor menos. Como sé que va a volver, pero también lo vamos a extrañar. ¿Qué hay de diferencia entre los niños de México y los de acá? Hay una diferencia, hay muchas similitudes. Pero si hay una diferencia es que veo a las niñas y a los niños de acá que se expresan más, que dicen más lo que piensan, que están menos como juzgados, les da menos miedo decir lo que creen y tratar a los adultos, les da un poco menos de miedo tratar a los adultos. Saúl, gracias. Gracias a ti, Jessica. Y gracias a todos y todas. Y gracias a ustedes, gracias a los niños y a las niñas por estar esperando tanto tiempo.